Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Como siempre, desde España, les saluda Nikos Ricoy, desde el Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. En el día de hoy tocaremos brevemente uno de los temas capitales de la doctrina bíblica verdadera, y lo haremos en contra de una de las doctrinas falsas más crecientes de los últimos tiempos. Nos referimos al unitarismo. Afortunadamente, hay muchas páginas y vídeos en contra de este tema en la red. Nosotros simplemente daremos el apoyo a estas páginas, daremos nuestro posicionamiento doctrinal en contra del unitarismo y aportaremos algún aspecto diferente que pueda ayudar, pero no pretendemos abarcar todo el tema del unitarismo de forma exhaustiva porque sería muy extenso. Yendo entonces directamente al grano, diremos que el unitarismo es la doctrina que dice que Dios es una sola persona con tres funciones: como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en los Evangelios y como Espíritu Santo en el tiempo presente de la Iglesia, pero siempre la misma persona. En cambio, el trinitarismo, basado en la armonía bíblica, dice que Dios es plural. Es uno, sí, pero ser uno no le quita la pluralidad interna. Para que nos entendamos, Dios es como una familia, su apellido es Yahvé y está formado por tres personas. La Biblia informa también que ese Dios, el Dios de Israel, el Dios del universo, son tres personas diferentes, iguales en naturaleza, pero independientes entre ellas, y con diferentes funciones cada una. El Padre es Yahvé, es el director. El Hijo es Yahvé, el ejecutor. Y el Espíritu Santo también es Yahvé, el instructor. De la misma manera que en una familia son varias personas con diferentes funciones, pero todas con el mismo apellido, así sucede con la familia Dios. Así como la palabra familia es una palabra gramaticalmente en singular, pero su significado implica pluralidad, lo mismo sucede con la palabra y concepto Dios. Es una palabra singular que implica pluralidad. Es así de sencillo, no tiene nada de misterio, es pura lógica deductiva bíblica. Expondremos nuestra doctrina trinitaria desde el ángulo de la defensa racional de la Trinidad y no atacando la irracionalidad de los muchos y absurdos argumentos unicitarios. No perderemos el tiempo en desechar sus argumentos, sino que expondremos contundentemente solo la verdad bíblica trinitaria y la denuncia pública de la herejía unitaria. Así que, estimado oyente, si estás en una iglesia unitaria, presta atención y luego escapa de ahí como del fuego. Antes de continuar, debemos decir nuevamente que en la Biblia muchas doctrinas no se ven de forma directa, sino que se ven de forma inferencial, o dicho de otra manera, de forma indirecta, por conclusión, por pura lógica deductiva. Así que dicho esto, entremos en materia. Daremos ahora algunos argumentos a favor de la pluralidad de Dios, es decir, de la triunidad de Dios. El primer argumento: la pluralidad de Dios se ve ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 1:26, allí dice claramente: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como podemos ver, allí 3 veces se usa el plural: hagamos, nuestra y nuevamente la palabra nuestra. En Génesis 3:22 dice: y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En Génesis 11:7 dice: ahora descendamos y confundamos su lengua, en aquella penalización que hizo Dios en la Torre de Babel. En Isaías capítulo 6, versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En todos estos pasajes es evidente que alguien está hablando de parte de otros, como si fuera el portavoz de esa unidad. Y cuando llegamos a uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en el famoso pasaje de: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Es interesantísimo este pasaje y me encantaría explicarlo en algún momento de forma más extensa. Si alguien quiere más información sobre el argumento, escríbanos. El segundo argumento: los diálogos en los evangelios entre el Padre y el Hijo.
Los 4 evangelios están llenos de pasajes donde se ve de forma literaria la conjugación verbal en plural entre el Hijo y el Padre, un diálogo natural, de forma clara y gramaticalmente irrefutable. La contundencia de la gramática del texto bíblico derriba la idea retorcida del unitarismo que nos quiere hacer creer en los 4 evangelios que Jesús no habla con el Padre. Hay que ser muy retorcido para negar lo evidente. ¿Por qué gramaticalmente Dios iba a dejar registrado en el texto bíblico que son 2 personas si en realidad es una sola persona? ¿No sería eso engañar deliberadamente al lector? ¿No va eso en contra de la naturaleza de Dios, engañar? ¿No tiene Dios, el comunicador e inventor del lenguaje y las lenguas, la capacidad de decir las cosas claras tal como son? Si Dios quiere decirnos que es una sola y única persona, ¿no lo diría claramente? Él no dice, yo soy una persona, Él dice, somos uno. ¿Qué sentido tiene decir una cosa por otra para confundirnos? ¿Representa eso a Dios? ¿No se ha esforzado Dios en que le conozcamos tal cual es, como para que vengan estos herejes a confrontar lo que Dios dice? Veamos uno de los cientos de sencillos ejemplos repartidos en los textos de los evangelios para demostrar el diálogo entre el Hijo y el Padre y para demostrar a su vez con ello la diferencia de personas que hay entre ellos. En Juan 17:11 dice, yo, hablando Jesús, voy a ti, Padre Santo. Cualquier persona sensata, cualquier profesor de literatura y gramática, cualquier persona puede ver que esta frase denota 2 personas. ¿No sería más honesto decirlo de otra manera si Jesús fuera el Padre a la misma vez? Algo así como, yo volveré a ser el Padre cuando vaya ahí. Esa podría ser una idea más sensata, pero el texto no dice eso. En Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Contundente evidencia que confirma el pasaje anterior donde hemos visto gramaticalmente la doble evidencia, usando el verbo ser en plural, somos, usando nuevamente el pronombre plural, nosotros. Con todo esto queda demostrado la unidad, pero plural, así como una familia está unida, pero son varios. En Juan 10:30 dice, yo Jesús y el Padre, uno somos. Nótese cuidadosamente la diferencia de pronombres y el plural del verbo. El verbo está en plural, con lo cual este versículo es contundente para demostrar la pluralidad y a la vez unidad que hay entre ambos. Es decir, hay una evidente pluralidad en la unidad. Ellos son uno como una esposa o un esposo son uno, aun siendo 2 personas. Este verso confirma los 2 anteriores que hemos dicho. Si alguien quiere más información sobre el argumento, escríbanos. El tercer argumento, los pasajes claros del Nuevo Testamento sobre la Trinidad. En 2 Corintios 13:14 dice, el pasaje habla por sí solo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios Padre. Cuando uno está a la derecha de alguien es porque hay más de una persona, eso es evidente. En Mateo 28:19, el famosísimo pasaje que incluso los unitarios tergiversan, es muy claro y derriba toda la doctrina unitaria. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La partícula gramatical y denota suma de elementos, estimado oyente, no el mismo elemento como dicen los unitarios. El pasaje es doblemente contundente sobre la pluralidad trinitaria de Dios en base a la gramática. En Mateo 3:16 dice, Jesús, después que fue bautizado, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. Un hijo implica un padre, evidentemente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo este pasaje es contundente para ver las 3 personas en el mismo acto. En Juan 14:16 dice, yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo.
está muy claro que hay tres personas. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, Jesús, os he dicho. Lo entiende un niño. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús, os enviaré de parte del Padre, o sea, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y para terminar, en 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. Contundente. Resumamos, hasta aquí hemos visto la pluralidad del Padre con el Hijo, luego hemos visto pasajes con las tres personas juntas, y ahora diremos que en el Nuevo Testamento se ven diferentes combinaciones de las personas de la divinidad. Por ejemplo, en Lucas 11:13 se ve al Padre y al Espíritu Santo. En Tito 3:5 se ve al Espíritu Santo y al Hijo. Y en Hebreos 10:29 se nombra al Hijo y al Espíritu Santo. Pongamos ahora una ilustración de la misma escritura sobre la pluralidad en la unidad. Otro ejemplo de cómo varios miembros, en este caso los cristianos, forman una sola cosa unida, el cuerpo de Cristo. Mirad aquel pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 5. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y yo agregaría en esa unidad. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Hay que ser muy ciego para no ver la unidad plural en ese ejemplo. De la misma manera sucede con Dios. Los integrantes de la familia de Dios son varios miembros, pero son un solo Dios, una sola familia. El argumento es contundente e inderribable ante la herejía unitaria. Si alguien quiere más información sobre el argumento, escríbanos. El cuarto argumento, el tema de la resurrección. La Biblia habla clara y rotundamente que Jesús ha resucitado con un cuerpo físico. Entonces, preguntamos a los unitarios, si Jesús es el Espíritu Santo, como dicen ellos, y la Escritura dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, entonces, ¿dónde queda el cuerpo de Jesús cuando viene a morar el Espíritu Santo el creyente? ¿Dónde deja Jesús su cuerpo? Porque Él tiene un cuerpo material y glorioso. ¿Dónde lo deja para meterse en el creyente? Porque es más que evidente que un cuerpo no se mete dentro de otro cuerpo. Es decir, el cuerpo de Jesús, o sea el Espíritu Santo como dicen ellos, no se mete dentro de una persona física. Por lo tanto, en conclusión lógica, el Espíritu Santo no es Jesús, ni Jesús es el Espíritu Santo, sino que son diferentes. Jesús es una persona que tiene un cuerpo físico y el Espíritu Santo es otra persona que no tiene cuerpo físico y que sí viene a habitar en el creyente de forma inmaterial. Es irrefutable. Uno tiene cuerpo y otro no, porque son dos personas diferentes. Si el Espíritu Santo, o sea Jesús, como dicen ellos, viniera a habitar dentro del creyente, entonces ¿dónde deja el cuerpo físico el Señor Jesús? Es un absurdo. La teoría unitaria es pura herejía incongruente. Este argumento es irrefutable por los unicitarios. No pueden con él. Si alguien quiere más información y ahondar en este argumento, escríbanos. El quinto argumento. Si Dios no es plural, no hay evangelio de salvación. Si Dios no es plural, entonces ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿El diablo? No, ninguno de ellos. Primero, porque si el hombre o el diablo mataran a Jesús, participarían en la salvación. Entonces el hombre o el diablo se estarían llevando una parte de gloria en la obra de la salvación. Y eso, el mismo Dios no lo permitiría nunca, porque la gloria es solo para Dios en todo. Dios no cede su gloria a nadie, dice la Biblia. Él mismo lo dice allí en Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie. Segundo, el hombre pecador no puede matar a un hombre con naturaleza perfecta como la que tenía Jesús. Solo otra persona perfecta tiene la capacidad de poder quitarle la vida a un ser perfecto, si éste se deja, es decir, a Jesús. Solo le podía quitar la vida a alguien del resto de la divinidad, es decir, el Padre y el Espíritu Santo.
Por eso decimos que fueron ellos los que le quitaron la vida a Jesús físicamente. En este caso, la teoría nuestra es que fue el Padre, por la información bíblica, en complicidad y apoyo del Espíritu Santo. Pero la cosa no queda ahí. Sabemos que Jesús tenía que morir físicamente porque la paga del pecado es la muerte física, pero, la muerte física no es la única sentencia de muerte que Dios sentenció sobre el hombre. También está la sentencia de muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. Por eso, en el Calvario hay dos muertes a la vez, que solo puede realizar Dios. La muerte física de Jesús para cumplir la ley de que la paga del pecado es la muerte, y la segunda muerte es la separación del Hijo, del resto de la unidad divina, el Padre y el Espíritu Santo. Esta muerte, separación temporal que hubo entre ellos, desde Getsemaní hasta el Calvario, equivale, estimado oyente, a la eternidad que debe vivir el pecador apartado para siempre de Dios. Repito esta idea. En el Calvario hay dos muertes a la vez. La muerte física de Jesús para cumplir la ley de que la paga del pecado es la muerte, y la segunda es la separación del Hijo del resto de la unidad divina. Esta muerte temporal que hubo entre ellos, desde Getsemaní hasta el Calvario, equivale a la eternidad que debe vivir el pecador apartado para siempre de Dios si no se convierte por medio del Evangelio. Por eso Cristo el Hijo debía ser desechado, expulsado, separado de la unidad familiar divina para realizar la sustitución de la separación eterna del pecador. Por eso Dios debe ser necesariamente plural. Un instante de separación entre ellos, los miembros de la unidad divina, es equivalente a una eternidad, porque ellos son eternos. Repito esto, un instante de separación entre ellos, los miembros de la unidad divina, es equivalente a una eternidad, porque ellos son eternos. Y eso fue lo que sucedió desde Getsemaní hasta el Calvario. Por eso cuando se produce en el Calvario la separación entre ellos, se produce un infierno, la separación eterna. Por lo tanto, para que todo esto sea posible, es necesario, estimado oyente, que Dios sea plural, y no una misma persona, como dicen los herejes unitarios. Por eso, estimado oyente, es necesario que Jesús no sea el mismo que el Padre y el Espíritu Santo, porque si no, primero, lo de la cruz sería suicidio. Segundo, la cruz no tipificaría la expiación del Antiguo Testamento, donde el sacerdote mata al cordero, o sea, uno mata a otro. Nunca vemos en el Antiguo Testamento que el cordero se mata a sí mismo. Tercero, si Jesús, el Espíritu Santo y el Padre fueran una misma persona, el universo quedaría desprotegido sin control en el momento del Calvario. Cuarto, no habría evangelio. Y quinto, la salvación sería por obra personal. El hombre Jesús no se puede castigar a sí mismo por los pecados, porque si no, serían obras propias, justicia propia, castigándose a sí mismo. Por eso Jesús no se puede castigar a sí mismo, sino que la Biblia dice que Jesús se entregó a sí mismo para ser castigado por otro. Ser castigado implica ponerse en manos de alguien diferente. Por lo tanto, necesitamos la pluralidad de Dios. Y el argumento unitario queda derribado. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, aquí vemos claramente que alguien se entrega a otro. Es decir, Jesús se entrega al resto de la divinidad, al Padre y al Espíritu Santo, que son sus ejecutores. El ofendido es el que castiga al ofensor. Por lo tanto, el Padre y el Espíritu Santo, o sea, el juez, o sea, la parte ofendida, castigan al hombre Jesús en sustitución de la parte ofensora, que es el hombre pecador. Si no hay pluralidad en Dios, uno castigando a otro, no se podría hacer justicia, por lo tanto no habría evangelio de salvación. Hacer justicia implica pluralidad, porque alguien debe hacer justicia sobre otro. Si Jesús es el Padre o el Espíritu Santo, se estaría ejecutando a sí mismo. Y la Biblia dice, en Levítico capítulo 4, versículo 33, el sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y lo degollará en expiación. Por lo tanto, aquí hay alguien ejecutando a alguien. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Conclusión. Dios, Padre y Espíritu Santo castigan y ejecutan con su ira sobre Jesús al hombre perfecto.
en sustitución del hombre imperfecto e injusto, y esto demuestra la pluralidad de Dios. Por lo tanto, herejía unitaria refutada. Si alguien quiere más información y ahondar sobre el argumento, escríbanos. Sexto argumento. Si Dios es amor, debe ser plural. El argumento es sencillo y a la vez contundente. Si Dios se declara a sí mismo que es amor, para que sea amor es necesario tener a alguien más a quien amar. Si no hay pluralidad en Dios, una sola persona no puede ser amor, porque no estaría amando a nadie a lo largo de toda la eternidad, antes de la creación de todos los seres a los cuales luego amó. El argumento es irrefutable. Si alguien quiere más información sobre este argumento, escríbanos. Nada más por ahora, estimado oyente. Cuídese de las garras de la doctrina perversa unitaria, porque tal secta, con su doctrina unipersonal de Dios, no puede tener en consecuencia el verdadero evangelio que le salve. Para una exposición exhaustiva del verdadero evangelio trinitario y bíblico, puede usted verlo en los diferentes videomensajes de nuestro canal o en la serie radial El Evangelio Verdadero. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas en España. Hasta nuestro próximo videomensaje, estimado oyente.